Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el teorema de Pitágoras y la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. El teorema de Pitágoras se da siempre en un triángulo rectángulo. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es una relación fundamental que expresa que en todo triángulo rectángulo, y esto es muy importante, lo voy a subrayar, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esa parte que está subrayada es la que tenemos que aprender, porque en sí es el teorema de Pitágoras, es la teoría del teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Nuevamente, me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, aquí estamos, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esa es mi teoría del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras siempre se da en un triángulo rectángulo. Como podemos observar aquí, es un triángulo rectángulo y en ese triángulo rectángulo es lo que se da esta relación. Veamos, en todo triángulo rectángulo obviamente tenemos tres lados. Dos de esos lados se llaman catetos. Como podemos observar aquí, tengo el cateto que es A y el otro cateto que es B. Entonces tengo dos catetos y tengo una hipotenusa. ¿Cuál va a ser la hipotenusa? La hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre va a ser el lado más largo, el lado más grande que ustedes vean en su triángulo. Ese se llama hipotenusa. Además que la hipotenusa, que está aquí, siempre está al frente del ángulo recto. El ángulo recto es esta esquina que vemos aquí. Ese ángulo recto mide 90 grados, por eso se llama ángulo recto. Tiene 90 grados, este es el símbolo de 90 grados. Al frente de ese ángulo de 90 grados siempre va a estar la hipotenusa, siempre. Entonces, en todo triángulo rectángulo tenemos una hipotenusa y tenemos dos catetos. Entonces, si nosotros aplicamos la teoría de triángulo rectángulo a un triángulo, como va a ser, por ejemplo, aquí la hipotenusa es C, ¿no? Está representada por la letra C. Un cateto está representada con la letra A y el otro cateto con la letra B. Entonces, si nosotros seguimos la teoría, ¿qué dice la teoría? Dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es C. Entonces sería la hipotenusa elevada al cuadrado, que es C al cuadrado, es igual, dice, aquí está, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A la suma, aquí está el signo más, de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? A y B. Entonces esa es nuestra teoría para un triángulo rectángulo. Veamos ahora, voy a hacer otro triángulo por aquí. Vamos a hacer un triángulo rectángulo cualquiera, de diferentes formas para que podamos entenderle. Vamos a hacer un triángulo rectángulo. Este va a ser nuestro triángulo rectángulo. ¿Ya? Ese es nuestro triángulo rectángulo. Esta línea de aquí se va a llamar X, esta se va a llamar Y y esta se va a llamar Z. Según nuestra teoría, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuál de todas estas tres viene a ser la hipotenusa? ¿La hipotenusa será Y? ¿La hipotenusa será Z? ¿O la hipotenusa será X? Correcto, la hipotenusa es el lado más largo que tengo del triángulo. ¿Cuál es el lado más largo que podemos observar? Este es el lado más largo. Además que ese lado está al frente de mi ángulo recto. Entonces, seguimos la teoría. ¿Qué dice la teoría? Por acá estamos. La hipotenusa elevada al cuadrado, dice, ¿no? La hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es X. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual, ¿a qué es igual? Aquí dice, a la suma se representa por un signo más, a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Catetos Y y catetos Z. Entonces es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, Y cuadrado y Z cuadrado. Es eso lo que tenemos que hacer en todo triángulo rectángulo, o en todo caso cuando utilicemos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que en este caso es X, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos un ejemplo más con otro tipo de triángulo. Vamos a hacer otro triángulo.
no otro tipo, otro triángulo. Vamos a hacerlo así. Y parece diferente, pareciera ser otro tipo. Le voy a poner A, B y M. ¿Cuál es nuestro ángulo de 90 grados? Sería este. Ahora ya nos damos cuenta. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa sería el lado más largo, que sería M. Es el lado más largo. Entonces, si hacemos la teoría, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Es M. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? A y B. Por tal motivo, pondríamos aquí que es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y ese es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, esta es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? A y B. Nuestro primer problema nos dice: una ciudad se encuentra 7 kilómetros al este y 2 kilómetros al norte de otra. ¿Cuál es la distancia lineal entre las dos ciudades? Tenemos aquí un plano cartesiano. El plano cartesiano nos va a servir para graficar, y en esta ocasión vamos a indicar que el eje Y positivo, el que va hacia arriba, va a ser el norte. El que va hacia abajo es el sur. A la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Entonces tenemos norte hacia arriba, sur hacia abajo, este hacia la derecha y oeste hacia la izquierda. Entonces nos dice que una ciudad se encuentra 7 kilómetros al este. Aquí tengo una ciudad y vamos a partir desde el cero. Vamos a hacer un puntito para que podamos entenderle, ¿no? Dice que se encuentra 7 kilómetros al este. Recordemos que el este es hacia la izquierda, entonces este punto yo lo voy a mover hacia la izquierda. Mi punto siempre nace en el origen y vamos a recorrer 7. ¿Por qué voy hacia la izquierda? Porque recordemos que estoy en el este, dice, ¿no? A 7 del este. Ese va a ser el punto de una ciudad. Entonces yo me traigo una ciudad. Voy a traerme una ciudad aquí, ¿no? A ese punto. Esa sería mi ciudad 1. Una ciudad dice que se encuentra a 7 kilómetros al este. Entonces, desde el origen siempre hacia la izquierda, en este caso, porque dice el este. La otra dice que se encuentra 2 kilómetros al norte. Recordemos que el norte es hacia arriba, entonces mi puntito yo lo voy a llevar hacia el norte. 2 kilómetros al norte. Entonces la ciudad A está ubicada 7 kilómetros al este y la ciudad B está situada 2 kilómetros al norte. Entonces una ciudad está ubicada a 7 kilómetros al este y 2 kilómetros al norte de la otra. Ahí tenemos las dos ciudades. Vamos a graficar, vamos a marcar las distancias que hay con una línea desde aquí, desde el centro de mi sistema de coordenadas hasta la primera ciudad, que va a ser esa línea, que le vamos a poner color rojo para que se pueda ver, para que podamos entenderle mejor. Esa línea roja que podemos observar, esa línea roja es la distancia que hay desde nuestro centro de nuestro sistema cartesiano hasta la ciudad. ¿Cuánto hay? 7 kilómetros. Lo mismo hacemos para la otra ciudad. La otra ciudad tiene, desde el origen hasta la otra ciudad, ¿cuánto? Tiene 2 kilómetros. Igual le vamos a poner otro color, y para que podamos observarlo un poquito más gruesito. Entonces ahí tenemos las dos distancias lineales. La distancia a la primera ciudad son 7 kilómetros y la distancia a la otra ciudad son 2 kilómetros. Aquí le vamos a poner un nombrecito que se va a llamar 7 kilómetros. Eso para que sepamos nosotros. 7 kilómetros tenemos desde la ciudad A hasta nuestro origen. Y aquí tenemos
2 kilómetros. 2 kilómetros desde nuestro origen hasta la ciudad B. Entonces, si observamos, se forma un triángulo. Se va a formar un triángulo rectángulo. Si yo uno estos dos puntos, o sea, esas serían las distancias. El ejercicio nos pide encontrar la distancia entre la ciudad 1, que sería esta ciudad, y la ciudad 2, que sería esta ciudad. ¿Cuál es la distancia lineal? Es esta línea que podemos observar aquí, esta línea negra que podemos observar ahí. Esa sería la distancia lineal. Y si observamos, se ha formado un triángulo rectángulo. Vamos a hacer color azul y le vamos a poner distancia para que podamos entenderle bien. Ahora, si observamos, se ha formado un triángulo. Entre la ciudad A y la ciudad B hay una distancia que es la línea azul. Y esa línea azul, junto con las distancias que decía el ejercicio, a 2 kilómetros al norte y a 7 kilómetros al este, se forma un triángulo rectángulo. Observemos, ahí está el triángulo rectángulo. Ahora yo voy a trabajar solo con el triángulo rectángulo. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene una hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? La hipotenusa es la línea azul. ¿Por qué es la línea azul? Porque si observamos es la línea más larga, es la línea más grande que hay. Además que está frente a nuestro ángulo de 90 grados. Aquí hacemos una captura de pantalla para poder escribir. Aquí estaría mi ángulo de 90 grados. Esta sería mi hipotenusa. Y estos serían nuestros catetos, 7 y 2. Utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa, que en este caso va a ser la distancia, es igual la distancia al cuadrado. Recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, que en este caso es la distancia elevada al cuadrado, es igual a ¿qué es igual? A la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? 7 y 2. Sería entonces 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esa es la fórmula que vamos a desarrollar para encontrar la distancia entre las dos ciudades. ¿Cómo desarrollo? La distancia va a ser igual a... Vamos a cambiar de color. Azul. La distancia va a ser igual a 7 al cuadrado sería 49 más 2 al cuadrado sería 4. La distancia sería igual, este cuadrado que yo tenía aquí lo voy a despejar, ese cuadrado que estaba ahí va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Ese cuadrado se va al otro lado, se va como raíz cuadrada y sacamos la raíz cuadrada de 53. ¿Por qué 53? Porque estamos sumando 49 más 4. La distancia va a ser igual a... Aquí utilizamos una calculadora para sacar la raíz cuadrada de 53. 7.28. Anotamos entonces 7.28. 7,28. Esa sería la distancia que hay entre la ciudad A y la ciudad B. Esa línea azul que podemos observar aquí equivale a 7,28 kilómetros. Entonces podemos responder al problema diciendo que entre la ciudad 1 y la ciudad 2 o entre las dos ciudades hay una distancia lineal de 7.28 kilómetros. ¿Por qué decimos distancia lineal? Porque la distancia es una línea recta entre la una ciudad y la otra.